Marina Glesser, llueve y lloverá, garúa, está hosco el tiempo, pero eso pasará. Y hay gente que en estas circunstancias dice, qué lindo día para. ¿Para qué? No sé, hay gente que dice para dormir la siesta. Para leer, para estudiar, para cocinar. Para cocinar, para hacer un buen guiso, no sé, para dormir haciendo cucharita, no sé. Hay gente que se le ocurren cosas y otras personas dicen que es lindo día para ir al cine. Un día con lluvia afuera. Es un gran día para ir al cine. Es un gran día para ir al cine, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Para comer una comida de invierno también. Un guisito de lentejas. Para leer siempre será bueno. A mí me gusta, así que sí, siempre es bueno. Yo el lunes por la noche ingresé en una bañacauda, por ejemplo. Mirá. Hablando de las comidas invernales, ¿eh? Hace muchos años que no como bañacauda. Sí, bueno, se come muy de vez en cuando, ¿no? La verdad que sí, creo que habré comido 2 o 3 veces con suerte. No es tan fácil, pero gracias a la vida que nos ha dado tanto. Esta tarde, a partir de las 8 de la noche, en el Cine Gomón, en una única función, por eso lo quiero subrayar, con la presencia del director, va a exhibirse la película ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es un documental de Tino Pereira. ¿De qué trata esta película con un título tan poético? ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Se trata de los trabajadores de la mina La Casualidad. La Casualidad es una mina en Salta. A esos trabajadores los despidieron hace 40 años, durante la dictadura militar. Es una mina de azufre, pero cada año los trabajadores despedidos vuelven. Aunque no lo habiten, ese pueblo es hoy más suyo que nunca, porque son los únicos que no lo han olvidado. Allí fueron felices, allí dejaron su niñez y a sus muertos. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es una película imprescindible para el cine documental argentino. Y si pensamos, se parece a tantas otras historias. El pueblo, ese pueblo minero donde está la mina La Casualidad, está a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Su fábrica de azúcar provenía de este material de azufre, provenía de este material, el azufre, a fabricaciones militares e incluso exportaba el resto. En el 79 la Junta Militar decide cerrar la fábrica y el pueblo pasa a importar el azufre de Japón, forzando a sus habitantes a abandonar los hogares sin ningún tipo de indemnización. Desde noviembre de ese año, el pueblo permanecería abandonado. Vamos a participar de una entrevista con el director, proponiéndoles primero a los que miran que vean y a los que escuchan, el tráiler de la obra. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. A la liberación de las fuerzas productivas. Mira lo que está mi casa, nuestra escuela. El año 76 más o menos empieza el éxodo y cerración de la mina. No era real el hecho de que nos íbamos. Mañana a las 3 de la tarde sale su camión y tenías que, como estaba. Cada día que pasaba veías que se iban apagando como lucecitas. Siempre desde que yo salí de acá me soñaba subiendo eso, caminando. Y el miedo que tengo es de decir nunca más voy a volver allá. El sonido que escuchan es el sonido del viento, omnipresente a esa altura y en esas latitudes. Es interesante saber que cuando volvieron por primera vez,
Esto ocurrió en el año 2003. Los pobladores lo hicieron, les llaman los azufreros, a bordo de un colectivo viejo, sin baño, sin aire acondicionado, sin calefacción, sin una baulera para llevar el equipaje, en un viaje de día y medio, que además se hizo por la época del año, soportando el calor o el frío extremo de la noche, y lo hicieron solo para pasar un tiempo en el pueblo de la infancia y visitar a los muertos en el cementerio. Otro asunto, los que vivieron mucho tiempo ahí tienen sus muertos enterrados en el lugar y ya no viven ahí. El director Tino Pereira está aquí con nosotros. Tino, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Bien, qué gusto poder charlar un ratito con vos en este día que es importante. La película se da en el Cine Gomón a las 20, vas a estar ahí. Quería preguntarte por tu motivación original, cómo te enteraste de la historia y cómo decidiste filmar un documental. Bueno, yo hace, te diría, casi 20 años que vengo como un poco obsesionado con la temática de los pueblos fantasmas y fui investigando muchas posibilidades, fui visitando pueblos fantasmas hasta que me topé con esta historia que me parecía que era única porque a su modo representaba de una manera toda la historia económica argentina del siglo XX y XXI y también por sus habitantes, ¿no? Que ellos están nucleados, se juntan, tienen lazos comunitarios donde ellos siguen recordando este pueblo y hacen esos viajes que vos bien contabas una vez al año. Eso es algo bastante extraordinario que no ocurre con otros pueblos fantasmas y también por la dimensión que tenía este pueblo. Era una mini ciudad, realmente era un pueblo que tenía hospital, escuela, tenía cloacas. O sea, imagínate, años 60 ya tenía cloacas, tenía todas las facilidades que podía tener un pueblo y como te dije, es un pueblo que se empieza a explotar en la década del 30, comienzo de los 40, el peronismo ve ahí una oportunidad muy importante de producción y compra todo el paquete accionario, o sea que lo nacionaliza, y ahí el pueblo empieza a crecer. Y luego, a pesar de tener récords de producción en los 70, una de las primeras cosas que hace Martínez de Hoz, que conocía muy bien la zona porque había trabajado ahí, es decretar el cierre de la mina, que lo hace en el 76 y empieza un periodo de desguace de la mina y del pueblo durante 3 años hasta el 79, que es como, incluso le ponen una especie de candado literal, ¿no? Al pueblo, y bueno, desde ahí quedó completamente abandonado, ¿no? Porque se empezó a importar el azufre de Japón. La única lógica que puede explicar desde afuera que se haya hecho lo que se hizo es que alguien hacía el negocio de la importación de Japón. Alguien cercano al equipo económico o vinculado a él ganaba con la intermediación y entonces terminaron con lo propio para empezar a importar, como está ocurriendo en tantos rubros hoy mismo con el gobierno de Javier Milei. Sí, además tiene que ver con un plan de cambio de la matriz productiva que se da en el 76, ¿no? Es el desguace de toda la industria nacional y esto era el prototipo de la industria nacional, ¿no? Un pueblo que se autoabastecía, que era completamente sustentable y que daba trabajo a a cientos de familias y buenos trabajos además. Y además era un puntal también en el límite con Chile, porque de hecho la mina, que es el Cerro Estrella de donde se sacaba el azufre, Menem la regaló en el 94 a los chilenos, entonces hoy ya la mina ni siquiera pertenece a Argentina hoy, para completar ese círculo macabro, ¿no? Es decir que cuando los que alguna vez vivieron o trabajaron en la zona tienen la idea de ir a visitar el viejo pueblo de la infancia, la escuela a la que fueron o el cementerio donde están los suyos, tienen que salir de la Argentina, actualmente van a Chile. No, el pueblo queda a 30 kilómetros del cerro donde se extrae el azufre, ¿no? Que iba pasando por unos cables, carriles. El pueblo queda a 30 kilómetros, que está en el límite de Chile hoy, y el cerro donde se sacaba el azufre quedó del otro lado, está justo en el límite. Qué loco como procedimiento, ¿no? Esa separación y ese regalo de lo propio. Hablaste de que te obsesionaste por los pueblos fantasmas. ¿Hay muchos pueblos fantasmas? Vos decís que este es único por la historia, pero ¿existe, digamos, una nomenclatura de cantidad de pueblos fantasmas en la Argentina? No sé si existe una nomenclatura, pero hay montones. Yo con mi compañera, que es la guionista de la película, Candela Bey, hemos visitado montones de estos pueblos que tienen historias a veces diferentes, pero hay como varias tipologías de pueblos fantasmas. Están los abandonados por el tren, que son muchísimos. Le cerraron la vía y el pueblo se fue muriendo. Claro, pero esos pueblos se fueron muriendo como de a poco, digamos, ¿no? Después están los que cerraron con una mina, que son menos, pero hay también bastantes, en Córdoba especialmente, hay varios también.
pero este tiene una historia única porque se cerró por decreto y se los echó de una manera muy violenta a los trabajadores, ¿no? Los otros pueblos se los dejó morir como de a poco. Hay pueblos que murieron tras una inundación, algunos famosos, otros tras un incendio, etcétera, etcétera, y otros de los que se fue yendo todo el mundo por distintas razones y quedaron 1 o 2 habitantes, son pueblos casi fantasmas, casi muertos, ¿no? Claro, hay como de todo en esa variedad, pero este me parecía muy, muy singular por esa historia. Además, bueno, yo soy historiador de profesión, entonces, bueno, también obviamente todo lo que tenga que ver con ruinas y el pasado a mí me interesaba, y la verdad que es una historia fascinante. De hecho, a mí me parece increíble que ningún historiador se haya ocupado de este pueblo para escribir un libro, ¿no? De investigación. O que el Estado no haya reactivado. Sí, hoy ellos en algún momento tenían el sueño de reactivar como esa zona. La verdad es que, más allá de que el cerro además hoy no está en Argentina, por lo cual sería imposible producir, hoy ya no se utiliza el azufre para ese tipo de fabricaciones militares, sino que se reemplazó por otros materiales, entonces también sería inviable. Pero está, por ejemplo, la situación de Villa Pecuén, que vos nombraste, de pueblos arrasados por el agua, que ese es uno de los casos más emblemáticos, donde el Estado provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo cercó y hoy es un sitio histórico, entonces se puede visitar, vos pagás una entrada, tenés un guía, el pueblo está relativamente conservado en su ruina, pero... Sí, durante la pandemia hicieron un recital los fundamentalistas del aire acondicionado, utilizando ese pueblo fantasmagórico que alguna vez fue y hoy es una ruina arrasada por el agua, como un escenario posapocalíptico, por decirlo de alguna manera. Sí, además lo he usado, creo que Abel Pinto filmó un video, sí. Se ha utilizado para muchísimas películas ese lugar. De hecho, el viaje de Pino Solanas está filmado ahí cuando el pueblo todavía estaba bajo el agua. Hoy ya el pueblo bajo el agua y está como se puede visitar, pero sí se ha utilizado mucho, porque bueno, también tiene una singularidad muy particular. Pero bueno, ellos yo creo que de alguna manera intentan hacer eso con su pueblo, que se lo declare patrimonio digamos, de la provincia, por lo menos, que se dé algún tipo de ayuda económica para que eso se mantenga, para que sea un sitio histórico, ¿no? Y para que se recuerde su historia, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Y especialmente en los tiempos que vivimos hoy. De hecho, es muy singular porque la película la filmamos durante el macrismo y la terminamos estrenando en el mileísmo, ¿no? Hay también una cosa circular claro, que tiene que ver con la economía del país. Y que habla de los tiempos del cine, ¿no? Desde el principio del macrismo hasta ahora han pasado 10 años. Vos empezaste a filmar en esa era de 4 años y estrenás en esta otra era. El laburo que da hacer un documental y hacer una película de estas características, ¿no? Sí, además, bueno, nos pasó la pandemia en el medio, lo cual dificultó un poco más las cosas también, ¿no? Fueron pasando como diversas cosas y bueno, todas las trabas que ha puesto el Inca en todas sus últimas gestiones, que en cada signo político también fueron bastante malas incluso, ¿no? Hasta llegar a esta que es, bueno, como ya directamente el destrozo absoluto de la gestión, ¿no? Bien, hay una posibilidad de ver la película hoy, 16 de julio, a las 20, en la sala 1 del Gomón, que queda en Rivadavia 1635, vas a estar vos ahí, y de ahí en adelante, el que quiere buscarla o verla en una sala, o saber dónde vive la película, cómo hacer para acceder a ella. Bueno, estamos intentando ahora estrenar la película en circuitos del interior. En breve vamos a tener más fechas. Entiendo que la semana que viene, no, la otra, se va a estar proyectando en Córdoba, en el marco del Festical, que es un festival originalmente de La Plata, pero que tiene una función itinerante y ahora se está haciendo en Córdoba. Y después, bueno, vamos a tratar de llevarla a todas las provincias que podamos para que se pueda ver, para llegar al público, ¿no? Ojalá ocurra también en Salta. ¿De dónde sale la idea del título, el textual, qué no daría yo por el recuerdo? ¿Quién dice eso y en qué circunstancias? El título sale de un poema de Borges que se llama Elegía del recuerdo imposible. La frase original de Borges era ¿qué no daría yo por la memoria? Y él va recordando, ¿no? Con esa frase va recordando ciertas cosas que en verdad habla de un pasado, de un país que él añora, ¿no? Y además, justo también en la película la dice uno de los protagonistas, dice que no daría yo por el recuerdo, todas esas cosas que no vivimos incluso, porque, bueno, es eso, le arrebataron no solo el presente que tenían en ese momento, sino ese futuro posible que hoy sería un recuerdo también, ¿no? ¿Y cómo hiciste para trasladar un equipo de rodaje a la altura, para interactuar con personas de tal manera que
no hagan de cuenta que hay una cámara, sino que olviden las cámaras para filmar con drones. Hay un montón de elementos que vimos en el tráiler de producción que deben haber ofrecido complicaciones técnicas importantes. Sí, fue un rodaje durísimo porque la altura complica todo, el viento además, a las 4 de la tarde se levanta un viento que no te permite hacer nada, bueno, el calor extremo, el frío extremo, fue muy duro y no, la confianza fue que yo ya había hecho ese viaje con ellos, incluso con el camarógrafo, hablé muchísimo con ellos, sigo hablando con un montón de ellos, entonces ya teníamos mucha confianza, ya le había hecho 1000 entrevistas, charlas, ¿no? Entonces era más natural. Y yo creo que también hay una cosa que hoy estamos más acostumbrados a ser filmados, ¿no? Entonces ya no lo vemos como algo tan raro como era antes, que se prendía una cámara y ya la gente se apartaba, se empezaba a comportar de manera extraña, ¿no? Sí, en las grandes ciudades la gente está más acostumbrada, fuera de las grandes ciudades por ahí no tanto, pero de todas maneras vale ese asunto, ¿no? Documentar no es lo mismo que un rodaje normal, sino que hay que tratar, supongo yo, de estar lo más tácito posible para que las cosas se desarrollen de la manera más fluida y normal posible, que la cámara no obstaculice, sino que acompañe. Sí, nosotros además teníamos una planificación en la cual nosotros evitábamos como los planos cortos, muy cercanos, no solamente para no invadir todo ese ritual que hacen ellos, sino también porque yo quería mostrar como que fuera un todo, ¿no? El pueblo y su gente como la misma cosa. Entonces por eso decidimos filmar un poco más alejados, porque además también prescindimos de la cámara en mano, o sea, es un documental que tiene todos planos fijos, que es más cercano a la ficción que al documental en ese sentido, pero bueno, entendíamos que era también los ritmos que se tienen en esos lugares, ¿no? Que son muy distintos de los ritmos de las ciudades. Gracias por lo que hiciste, Tino Pereira, y ojalá esta noche a las 8 en el Gomón disfrutes el estreno, que es como la presentación en sociedad, si se quiere, de una obra acariciada y llevada adelante con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos y los esperamos. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Se llama esta película documental con una historia impresionante. Dije al principio, 40 años desde que la dictadura militar cierra la mina de azufre, son más de 40 años. Si comenzamos por el 1976, el año que viene van a ser 50. Es ese proceso de la gente que se fue quedando sin la referencia de su propia historia. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa